Este vídeo forma parte de la sección Vent, en la cual me dedico a dar mi opinión de forma subjetiva sobre temas que me frustren, gusten o simplemente quiera hablar sin finalidad de informar. Me he estado guardando esta opinión durante muchos meses, y aunque pueda parecer la típica opinión por fama, espero que no lo sea. Aunque el K-pop cambie, morirá, y su curación va a depender de alguien fuera de la industria coreana. Básicamente, el K-pop depende de una posibilidad de uno entre millones para salvarse. Este vídeo no va a ir solo sobre esto, sino que voy a reflexionar sobre el estado actual de la industria, tanto lo bueno como no tan bueno. Obviamente, dedicando parte del vídeo a lo que dije anteriormente. Aunque suene tonto, JYP Entertainment es la única y última esperanza para el K-pop a nivel empresarial e industrial. Antes de que alguien diga que justifico las prácticas de JYP Entertainment o que odio a las demás empresas, aquí tenéis mi corta pero honesta opinión de cada una de las 4 empresas líderes. HYBE, una empresa con demasiada suerte que solo existe para complacer los caprichos de su fundador. YG, una empresa que se pasó sus valores por el arco del triunfo desde el éxito de Blackpink, que se dedica a proteger criminales que jugaron con la vida de muchas personas. SM, una empresa que ha demostrado por activa y por pasiva que no les importa la muerte de sus idols, salvo que sea porque su imagen corporativa se vaya a dañar. JYP, una empresa que fue chupabotas de SM durante 2 décadas, que no tuvo remordimiento en estafar a sus fans y tratar tan mal a sus artistas que hasta una menor se intentó quitar la vida. Ahora os convence que no estoy del lado de ninguna empresa porque sí. Hablando sobre el estado de la industria, es muy obvio que la industria a nivel empresarial está muerta. Las empresas pequeñas se ven forzadas a escoger el camino que HYBE, Kakao y SM toman porque tienen demasiado poder en el sistema. HYBE controla a quien muestran con Weverse y su alianza con CJ y A&M, una de las empresas más importantes para promocionarse en la industria. Kakao y SM ahora funcionan como uno solo prácticamente, ya que SM vendió la mitad de la empresa Kakao. Y ahora SM sin Lee Soo-man puede seguir explotando las prácticas que siempre quisieron mantener porque cambiarlos va a exponer. Y con Kakao, ahora ellos mediante Starship disfrutan de las conexiones de SM con todos los medios de comunicación. YG quiere la reputación de JYP Entertainment, pero se venden a HYBE. Estamos en la época donde las empresas han consolidado más poder y se celebra solo porque el K-pop ya es global. El boom del K-pop en Occidente es gracias a PSY con Gangnam Style y BTS gracias a que el grupo dejó un hueco y lo hizo visible. Pero el K-pop a nivel sector entero es global gracias a JYP Entertainment y Yegoy Park. ¿Quién creéis que fue el primero que supo que el K-pop podría ser famoso en Occidente? Fue Yegoy Park. Hizo que Wonder Girls fuera el primer grupo de K-pop famoso en Occidente. Después fue cuando SM se interesó en Estados Unidos, pero se enfocaron en Japón, aunque solo les funcionó para TVX Crew principalmente, porque después de este grupo el K-pop en Japón moría, hasta que con los años JYP debutó a su primer grupo bien planeado y bien pensado, Twice, con un éxito meteórico en Japón prácticamente desde debut gracias a tener 3 miembros originarios del país. Y ya cuando Twice debutó en el país, revivió el K-pop en Japón desde la segunda generación. ¿Por qué JYP siempre era la primera empresa en tener éxito en mercados no explorados? Por una cosa que ahora SM, HYBE y Kakao se olvidan, Yegoy Park siempre adaptó el K-pop a la cultura que quería apelar manteniendo la identidad del mismo. Por eso, ahora en 2025, la empresa de la Big Four que domina en Japón sin necesidad de manipular a medios de comunicación es JYP Entertainment por goleada. Revivieron su fama en Japón con Twice, gracias a que solo adaptó el estilo del grupo. Eso hizo que One More Time, el debut del grupo en Japón, tuviera un éxito grandioso y que su próximo lanzamiento, Candy Pop, arrase en ventas hasta llegar a ser el top 1 de ventas en el país. Hasta escribir este vídeo, Twice ha vendido más de 4 millones de álbumes en Japón según Oricon, siendo por mucho el mayor grupo de K-pop femenino en Japón. Pero claro, en el momento en el que Twice comenzó a explotar en popularidad, el K-pop también lo hizo gracias a BTS, los cuales se merecen su éxito no como la persona que los maneja. Desde 2018, el K-pop se ha globalizado a los niveles que vemos hoy en día 7 años después, siendo BTS y Blackpink los máximos exponentes, haciendo al K-pop popular por ser una superproducción sincronizada pero con mucha explotación. Durante la expansión del K-pop a nivel global, muchas empresas buscaban el próximo BTS, pero la realidad es que estos 2 grupos no cambiaron tanto la industria como se cree, y sé que mucha gente no lo va a creer,
Y para empezar a justificarlo con Blackpink, el cambio que ya se impulsaron, y no por culpa suya, es la sobreexposición en lo comercial, debido a los patrocinios con marcas de lujo entre comillas, y los pocos comeback que tenían como grupo. Eso hizo que las empresas, al ver el éxito de miembros como Jennie y Lisa, en la moda todas las empresas quisieran tener esa etiqueta de embajador de X marca. Mi opinión sobre Blackpink es que su éxito fue más suerte que esfuerzo, y con esto no me refiero a que se lo merezcan menos, sino que las canciones de Blackpink y su estilo pega mucho con lo que la audiencia de artistas de Occidente quiere. Fue el grupo correcto en el momento correcto, pero no por eso todo el éxito es bueno. Sé que vendréis muchos a decir no es su culpa, y estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque YG no les permitió muchas cosas, pero el hecho de que ellas mismas tampoco es que hayan luchado mucho, ni su productor, deja mucho que ver. Nadie es inocente por siempre. Con respecto a BTS, su éxito fue gracias a Namjoon, su líder. Lo que ellos sí hicieron bien fue hacer canciones como arte y no para ganar dinero solamente, pero Ban Si-hyuk no se merece el éxito de BTS, ni de Big Hit Entertainment, ni de HYBE. Su manera de llevar negocio siempre fue mala, porque estaba obsesionado con lo que él pensase funcione. Hasta el mismo Jay Park, que trabajó con él hace muchos años, lo dijo: no para hasta que funcione. Antes de BTS, todo lo que hacía acababa mal por A o B. ¿Sabéis cuál era la deuda que acumuló Big Hit Entertainment cuando debutó a BTS por su gestión en tan solo 8 años desde que se fundó la empresa? 137 millones de dólares. Y ojalá me estuviera inventando esta cifra, pero la confirmó él mismo. Es una deuda que solo SM ha llegado a igualar hace 3 años, siendo una empresa grande, y Big Hit en ese momento era una empresa pequeña a mediana, que acumuló tanta deuda como una empresa que cuesta más de 1.200 millones de dólares hace años. Y en ese momento, en 2013, la deuda de la Big Three, combinada por lo menos la de JYP y SM, porque no tengo datos sobre YG, ni de lejos es tan cercana a 137 millones de dólares. El hombre lo que hace ahora es bloquear todo lo que no le guste y la gente lo aplaude, aparte de quitarle la identidad al K-pop. No voy a extenderme mucho más porque esto es una reflexión sobre el K-pop, no sobre HYBE. Ahora el K-pop es muy comercial. Los idols de HYBE, programados. Los idols de SM, más de lo mismo. Los de empresas pequeñas, igual. Los de YG, de tour como siempre. Los de JYP son más naturales, pero programados porque por alguna razón la empresa le tiene miedo al talento. Con muy programados me refiero a que son muy predecibles en lo que harán y dirán. ¿Por qué grupos como Big Bang y BTS son y serán recordados como los mayores grupos del K-pop? No precisamente por actuar de esta manera, sino por la música, el arte y el talento. Y aparte, os preguntaréis por qué dije anteriormente que la salvación y curación del K-pop dependerá de alguien de fuera. La respuesta es bastante fácil, porque la industria es tan cerrada que aunque se solucionen todos los problemas desde dentro de la industria, necesitarán a una persona que represente ese nuevo K-pop. Se puede salvar al K-pop como tal, pero se necesitará que alguien lo cure, alguien que mantenga la esencia de lo que fue, pero haciendo algo diferente que siga siendo lo que es. Y alguien así es casi imposible de encontrar. Por eso el K-pop dependerá de una posibilidad de 1 entre millones, o en números del 0,0001% si fuera solo entre 1 millón. En resumen, hay más probabilidad de que el K-pop muera a que se pueda salvar y curar. No soy pesimista, soy realista. Amo el K-pop, pero la realidad suele apestar. Pero seamos honestos, a nivel empresarial el K-pop depende de las empresas grandes. JYP Entertainment es la última esperanza y ni siquiera te puedes fiar de ellos. Pero entre las 4 empresas líderes, realmente es JYP la única que está intentando preservar lo que es el K-pop. SM siempre se ha fijado en la música americana o lo que hicieron en el pasado. HYBE está haciendo lo mismo hoy en día, hacer canciones de pop americano, pero en coreano. YG siempre ha tenido un estilo más occidental, pero hoy en día sus canciones suelen tener más inglés que coreano. Y si soy honesto, los únicos grupos de JYP que sí demuestran que están intentando preservar el K-pop son Stray Kids, NMIXX y Niche. Hoy en día Twice tiene un estilo más americanizado, y no digo que esté mal,
tampoco se les puede pedir mucho más, ya que no serán tan populares como lo fueron antes, y se merecen no estar muy atentas a la música. En el caso de Stray Kids, ellos mismos se producen su propia música, así que les permite que sean ellos los que decidan qué estilo hacer con tal de que JYP gane dinero. En el caso de NMIXX, ya que tienen un concepto muy experimental, esto les permite a los productores, que no sean de Hub y Frankie Day, jugar más con sonidos que tal vez no solían hacer antes o que sí hicieron anteriormente, lo que hace que se puedan ver otras fronteras del K-pop, como puede ser con Run for Roses, Love is Lonely o High Horse, la cual junto a Run for Roses son las dos canciones más amadas del grupo para los fans, y se nota que JYP quiere hacer que NMIXX sea uno de los grupos más importantes de la empresa, viendo todos los recursos que han destinado para este próximo comeback que saldrá en unos días. En parte gracias a que Jungkook Park ya no tiene un rol importante en la dirección creativa del grupo. Pero en cuanto a los grupos en la ala de Jungkook Park, en casi todos los casos acaba fracasando con el tiempo. Hasta con Nichu, que JYP Entertainment vio que el grupo interesó por ser el próximo gran grupo de la empresa y encima de todo global. Que el mismo Jungkook Park dijo que el grupo sería global. Y encima de todo la empresa anunció el predebut del grupo como el próximo gran grupo de la empresa. Avanza 5 años y el grupo no sale de Japón y encima de todo los lanzamientos de Corea los hacen cuando el grupo está a las puertas del fracaso. Y con esto nuevo comeback coreano ya es la segunda vez que lo hacen a nivel de números, porque justo cuando en el debut de Corea el grupo estaba a punto de fracasar y ahora el grupo está casi en el fracaso. Desde el predebut el grupo solo ha ido en descenso y la empresa no ha hecho nada en 5 años para cambiarlo. Da igual lo que pase. Y no es porque no haya talento, al contrario, es todo lo que un fan de K-pop podría pedir de un grupo. Son ellas mismas, dentro de lo que cabe, bien tratadas, incluso con descansos. Todas las miembros son muy buenas en algo. Las canciones, excepto una o dos, la calidad es muy constante y se nota que el staff realmente quiere expandir al grupo. Mira la calidad de este vídeo y es solo para el cumpleaños de una de las miembros menos populares. Y si hablamos del talento y habilidad, Rima, la rapera del grupo, se lleva la corona. La chica es rapera nata gracias a que su padre es una leyenda del rap en Japón. Zebra no canta nada mal, tampoco canta al nivel de un vocalista principal, pero se defiende mucho, sabe hacer canciones ella sola, y mira lo guapa que es sin necesitar cirugía plástica. Es humilde a pesar de ser de una familia exitosa, y además su naturalidad la hace perfecta para crear contenido entre muchas cosas más. ¿Pero la promocionan en la moda al menos? No. ¿Dejan que ella haga la música del grupo? No. Al menos dejan que suelte para hacer contenido o que sea una idol prometedora. No. Al menos tendrá un papel principal en las canciones del grupo, ¿no? No. Al menos el grupo estará basado visualmente en ella, ¿no? No. Tienen a la idol teóricamente perfecta, quedaría igual en la empresa en la que se hubiera presentado de las 4 líderes que habría entrado y debutado. Hybe la habrían debutado en Le Sserafim. SM habría debutado en Aespa o Heart to Hearts. YG en nada habría sido miembro oficial para Baby Monster. Y además que con todo el potencial que ella tiene, ella habría sido el centro del grupo en la mayoría de casos. Además que cualquiera de estas 3 empresas habrían desarrollado las habilidades de Rima para producir canciones y rapear. Pero no, JYP la deja en segundo plano para todo. No le dejan estar ni en las grabaciones para las canciones como el papel que tiene Asa de Baby Monster, que a lo mejor modifica algo o recomienda X cosa a una miembro. Hay alguien en JYP Entertainment que no quiere que los grupos tengan éxito ni los artistas, y esto ya lo digo fuera de broma, porque no es ni la primera ni la tercera ni va a ser la última vez que lo hacen. Son decisiones tan básicas y obvias que hasta alguien que no sabe de marketing o producir sabría hacer. Me enfado tanto porque es imperdonable que alguien que es un 10 de 10 como idol esté en un plano tan secundario. No solo porque Rima sea la que más me gusta del grupo. ¿Tú te imaginas a BTS sin Jungkook como el centro del grupo? ¿A Blackpink sin Lisa como fuerte del grupo? ¿A Aespa sin Karina como centro del grupo? Pues claro que no. Aquí es lo mismo. Si es que hasta pasa en JYP. Kyujin es la más polivalente de NMIXX
y ahora mismo sigue siendo el centro del grupo para lo creativo. No están haciendo mal su trabajo, esto es directamente querer que el grupo fracase. Esto llega a pasar en HYBE, SM o incluso YG y las personas encargadas de estas decisiones estarían ya fuera de la empresa. Y si fuera culpa de Yogi Park, él incluso estaría fuera de la empresa. En serio no sé ni cómo Sony acepta esto. Y ellos están encargados de parte de la gestión del grupo. Pero aún así, Yogi Entertainment es la única y última esperanza, porque nos guste o no. Es la única empresa que no se deja llevar totalmente por las tendencias ni las prácticas de la industria, aunque la gestión del talento de Rima sea la peor en la historia del K-pop, por lo menos que yo haya visto. Como negocio, Yogi Entertainment siempre ha sabido gestionar el dinero, tanto que este año es la empresa que más dinero gana. Y no estoy de broma, HYBE está rozando perder dinero. SM ni $1 millón ha ganado este año. YG es una empresa que sí está perdiendo dinero, y Yogi Entertainment, por lo menos en los 9 meses que tenemos de información en 2024, ganaron más de $50 millones, y esta empresa ingresa 4 veces menos que HYBE. De las 4 empresas líderes, JYP es la que más vela por la salud de sus artistas, y sé que no del todo, pero la barra en el K-pop está baja. Y realmente ellos están tomando un camino diferente a las demás empresas. En vez de buscar el máximo impacto a corto plazo, están buscando el máximo impacto a largo plazo, pero a expensas de que hasta YG gestionaría mucho mejor el talento que JYP Entertainment tiene. Pero fuera de eso, últimamente son los únicos que están mostrando querer mejorar, aunque solo sea cierto con unos pocos grupos. A la hora de promocionar, los idols de esta empresa suelen estar más sueltos en cámara, algo que ninguna otra empresa rival de JYP Entertainment está pudiendo replicar. Como no es un análisis de esta empresa como tal, lo voy a dejar aquí, y también voy a dejar enlazado el vídeo donde doy mis razones por las que JYP Entertainment liderará la industria tarde o temprano. La conclusión que saco tras haber hablado de todo esto es que no nos podemos fiar ni de los que parecen buenos. Los ejecutivos han conseguido arruinar el K-pop, que es lo que siempre quisieron. Digo ejecutivos porque estoy muy seguro que más de medio centenar de directores creativos no quieren que la industria sea como es. Lo hemos visto en decenas de veces, que un grupo que está hecho por gente que solo mira el dinero dura mucho menos que un grupo hecho por un productor o director creativo. Pero dada el K-pop por muerto, no hay nada que haga ver ahora mismo que el K-pop tiene solución. Yo seguiré hablando sobre el K-pop en mi canal como siempre hago, dando mi opinión, dando mis ideas y todo eso. Hasta luego.